tenemos en el piso a Ricardo López Murphy, diputado de la Nación, economista, ex ministro de Economía y ex ministro de Defensa. Gracias por venir, profesor. Un gusto. Gracias por estar, gracias por estar. Me encontré con Manes el otro día, el viernes. Ajá, mira. Y me dice, se para y me dice, es el abrazo Perón-Malviൻ. Le digo, no, es el abrazo entre uno que trabaja y uno que no trabaja, pero le dejamos al público que elija. Y se ríe. Lo valoro. Y este también trabaja, Este trabajaba y trabaja. Los valoro contra de la Manes también, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Sí, porque salir de este lío necesitamos un gobierno de unidad nacional. Hay que resolver el tema macroeconómico. Después le vamos a preguntar cómo lo ve. Resolver el tema macroeconómico está muy complicado. Este gobierno obviamente no lo va a hacer. Tenemos que encontrar un gobierno que resuelva este tema y después que haya una elección y que gane el mejor. Pero va a ser muy difícil, si no hay un gobierno con mucho respaldo político, resolver estos incordios macroeconómicos. Entre otras cosas, desde la semana pasada tenemos este hallazgo de que el Tesoro norteamericano está interviniendo en el mercado de capitales argentino. Lo hablamos cuando vinimos, sí, porque claro. Ahora que hacemos el programa lunes, martes y jueves, nos tocó el jueves, el viernes viene Pimpi y el miércoles viene Chalú. Y entonces le damos una variedad al programa. Está bien, me dijeron que anda, pero mejor que incluso que cuando estamos nosotros. Dice que vos interveniste, pero tremendamente con Pimpi. Estaba muy contenta. Sí, qué bueno. Con Chalú no pude hablar, pero estaba tremendamente contenta Pimpi del programa que hizo y que vos te portaste bárbaramente. Como Yo la adoro a Pimpi. Que Pimpi te deje hablar a vos, mirá, es un hallazgo. Yo te dejo poquito, pero que Pimpi te deje hablar. Vos decís, somos dos potencias. Sobre todo aquello, no sabe lo que es Pimpi. Bueno, pero me alegra que esté bien. Este hallazgo finalmente es el gobierno norteamericano, porque allá, igual que acá, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Pero bueno, allá se llama secretario del Tesoro. No es exactamente el ministro de Economía, es algo parecido, pero no es. Allá la política monetaria la hace la Reserva Federal. Secretario de Comercio, que es un par, define el comercio interior y el comercio exterior. Y el Congreso tiene, porque es una unión de estados, ¿no? O sea, no es, viste que dice, es una unión de Estados Unidos. No es exactamente, pero los estados, que serían las provincias, mantienen ciertos poderes que no han delegado. Delegaron como corresponde los más relevantes para que haya, entre otros, una sola moneda, y el comercio exterior y la aduana y bla, 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 bla. Pero es un secretario de Hacienda con mucho protagonismo, ¿está bien? Pero, y vos sabés que no es economista, Scott. Sí, lo hablamos. Es como Abal Medina, el licenciado en Ciencias Políticas. No, porque dicen, y se encontraron con en la tranza de monedas, con Caputo y compañía, y el segundo de Caputo, sobre todo en la época de este chico Scott, que jugó fuerte porque era el que tenía que operar. La decisión la tomó Soros contra la libra esterlina. En esa época todavía no era el euro. Bueno, ahora tampoco. El euro no son todos, son muchos países europeos, pero no es Suiza, no es Inglaterra, entre otras cosas, que aparte se fue de la Unión Económica, pero nunca estuvo en el euro. Esa es la expertise. Las decisiones que él empezó a explicar con su tweet, tiene algunas frases muy interesantes. Compré caro y vendo barato. Sí. Compro caro, vendo barato significa que el tipo de cambio... compré barato, vendo caro. Me equivoqué. Compré barato, vendo caro. Significa que él está pensando que el tipo de cambio va a ir para abajo. Él puso dólares, compró pesos, y con esos pesos va a comprar más dólares.
compro barato, vendo caro. Significa que el tipo de cambio va para abajo, significa que a la sociedad rural mucho esto no le va a gustar, porque la sociedad rural necesita que el producto que tiene sea caro en dólares para que sean muchos pesos. Si es barato en dólares no son muchos pesos. Cuando le pasó eso, le pasó en la convertibilidad, pero Menem le sacó las retenciones. Acá también quisieron sacar las retenciones, pero fueron 3 días. Sí. Y este muchacho Scott le dijo, vuelvan a poner las retenciones, que los productores de soja nuestros se están quejando. Porque venden ustedes cuando tenemos que vender nosotros. O sea, tipo de cambio bajo. 1.500 yendo a 1.000, digamos, no a 2.000. Y con retenciones se va a enojar la sociedad rural, se va a enojar la industria, se va a enojar el turismo receptivo. Se van a enojar muchos. Se va a enojar el capital. Ya está enojado, se va a enojar más. Claro. Solo eso, no. También dijo, vamos a hacer un swap, que es un intercambio de monedas. Sí. Lo hicimos con los chinos. ¿Sirvió para algo? Para nada. No sirvió para nada. Empezó la decadencia del aparato productivo argentino, ni te cuento cuando encima tuviste que usar 5.000 millones de dólares porque estabas realmente mal. Fueron 18.000 millones de dólares, 13.000 todavía están en yuanes y 5.000 lo gastaste, que se los debes. Ahí aparece la deuda. ¿Es la firma del instrumento lo que está mal? No, es el instrumento. ¿Para qué crees? El intercambio de monedas. No, la verdad que no sirve, no es algo que... Solo eso no... El mercado de capitales argentinos, como todo el mercado de capitales, como todo mercado de capitales también, tiene patrones, tiene los tipos que hacen el mercado, se juntan entre ellos, hablan. El mercado de capitales argentinos, hay algunos en la bolsa, pero participan fuerte los bancos de capitales nacionales. No son tantos, hay varios, pero hay 2 que son los que ordenan el mercado. Si vos decís, están las cuevas, después están los mayoristas. Entras por la puerta de adelante, vas por la puerta de atrás, te metes en los bancos. Te lo digo con conocimiento de causa. Sí, claro. Una vez fuimos, le tocamos el timbre a un mayorista, inmediatamente llamó el presidente del banco, me dice, nunca me pasó esto. Bueno, nunca, pero alguna vez te tenía que pasar. Había una corrida ya por el 2011. Fue... El mercado de capitales argentinos, los bancos, son los que manejaban. Después, obviamente, hay otros actores. Pasa con la verdura. El día que conocí al rey de la papa, vino, le dije, vos sos el rey de la papa, sí. ¿Cuánto hace que estás en esto? En esto. Dice, ¿te va bien? No, dice, mi señora tiene que trabajar, y se queja. No me digas, mi señora tiene que trabajar. ¿De qué trabaja? Es cajera en un supermercado chino. Le digo, dale, che, si pagan poquito ahí. ¿Vio? Mire cómo será que mi esposa tiene que trabajar, se reía el tipo. El rey de la papa. Le puse el rey de la papa. Tenía problema con la papa y el rey de la papa, nos pusimos de acuerdo, se solucionó todo. Todo. Cada mercado tiene el tipo que hace el mercado. No, pero si no, eso, que acá, que allá, que se carteliza, está todo bien, pero ponen cada mercado. Estos dejaron de ser el rey. Es difícil para estos muchachos manejar un mercado y después dejar de manejarlo, ¿no? Ahí sí. No es fácil que vos te estás acostumbrado a sentarte en la cabecera de la mesa y ahora no te sentás más. No es fácil, ¿eh? Tienen para vivir varias generaciones. Me acuerdo cuando lo conocí a Escasani, tienen para vivir, no es que, ay, ¿de qué voy a vivir? Varias generaciones por delante. Pero, un día Munequian, te conté eso, le digo, viejo, ¿qué hace a la hora? Yo entraba a las 4 de la mañana. Sí. Le digo, ¿sos tempranero? Sí, ¿a qué hora querés que vaya? Lo chucié, ahí estaba el tipo, sí. ¿no? Le digo, viejo, ¿qué haces laburando? Ya vas a llegar a mi edad. Me dice, ¿vos te pensás que se labura por la plata nada más? Me cerró la boca, le dije, viejo, tenés razón. Todavía está dando vuelta por ahí. Sí.
Pero es una experiencia de vida. ¿Vos te pensás que se labura por la plata? A mi edad voy a laburar por la plata. Estos muchachos, entonces, tienen dos alternativas, solo dos. O paran para ver, a ver cómo sigue, paramos y vemos. O me retiro del mercado. Vino otro que es muy grande. Había una película argentina con alguien que cantaba muy bien. Y ella reemplaza a alguien que cantaba muy bien. Era jovencita. La película empieza así. A la que cantaba no le daba el alto y aparece la cantante. Sí. Y es la vida de ella. Hasta que el alto no le da y viene la piba. Bueno, es la vida. Sí, claro. Te tenés que retirar. O no. Hay que ver qué hacen estos muchachos. Ya lo veo al mercado de capitales votando al peronismo. Lo veo a la sociedad rural. Lo veo a los muchachos del sistema financiero más todos los demás. Tienen un lío, ¿eh? Tienen un lío. Ahora, en esto también vamos a tener opiniones con el profesor. Porque hace rato que venimos diciendo que se construye un occidente ampliado. Empezó el Papa, siguió Putin, y los norteamericanos volvió Trump, que había iniciado esto en su primera gestión. Y Trump dijo, voy a ir muy rápido, y va yendo muy rápido. Y te dije a vos que quedaban dos temas antes de resolver Ucrania y antes de resolver la batalla final, que es por el Pacífico Sur, o Mar de China, como lo quieras decir. Que era Medio Oriente y el Atlántico Sur. Y te dije, mirá que van en ese orden, pero ahí van así. El Medio Oriente lo van a resolver rápido, lo resolvieron. Resolvieron, no, que sí, que no, que voy, que no vengo. Lo más difícil de resolver en Medio Oriente fue el arsenal nuclear de Israel. Porque Trump le hizo pedir disculpas a Netanyahu, tipo brillante, ¿eh? Ahora se entiende por qué le tocaba a él. Es el único que entendió cuál es el nuevo rol de Israel cuando perdió la hegemonía Israel de representación de Occidente en Medio Oriente. Lo llamó Netanyahu al de Qatar y dijo, pídale disculpas, le pidió disculpas. Pero ahí está el tema del arsenal nuclear. Hay que ver esas son las partes secretas qué autonomía va a tener en el uso del armamento nuclear israelí, que lo tiene, pero si no tiene que tener armamento nuclear Arabia Saudita e Irán, y estamos en un lío, y Turquía, que son los tres que están pidiendo. Pero bueno, me parece que el arreglo es ninguno con armamento nuclear. Israel se garantiza que ningún Estado árabe va a pedir su destrucción, y viene el Estado palestino, que es el punto número 19-20 de esto. No, va a ser punto 19-20. Las negociaciones se dan entre los duros. Este que tengo enfrente es un duro. Yo me llevo así, porque es entre duros, no es entre... Lo blandito está todo bien, es entre duros. Con firmes, pero entre duros. Netanyahu era un duro y los otros también. Los otros, obviamente, ya está. El Estado palestino va a ser... Y ahora va a estar todo... Me costó esto de decir, mire que Netanyahu es el que tiene que estar. No vi que yo, pero Moreno, mira la cosa que dice, que no... Era el que tenía que estar. ¿Va a ganar las próximas elecciones? No. En Israel no. Le va a pasar lo de Churchill. Pero cumplió su rol. Todos los dos cumplieron su rol. Y los dos tienen que desaparecer. Y ahora toca el Atlántico Sur. El Atlántico Sur tenemos un serio problema con nuestros enemigos, que son los británicos, porque tienen el 25% de nuestra superficie. No son ni las Malvinas, Sandwich y yo, no, porque tienen la zona económicamente exclusiva, 200 millas. Es el 25% de la superficie argentina. Y aparte, resolvemos el tema con los chilenos, que tienen un tratado de defensa, y CAS dice que quiere discutir la Patagonia, bueno, todas esas cosas que... No es que dice que no, lo sigue diciendo. Y a su vez se justapone el tema de la Antártida, con los británicos y con los chilenos, nuestra porción de pizza. Todo eso se está resolviendo en este acuerdo país-país. El problema es Milei, que son los instrumentos. Si estaba López Murphy de presidente, igual, Estaba Kirchner, igual. Estaba Cristina, igual. Está Moreno, igual. El acuerdo país-país es de América para los americanos, no los norteamericanos. Es como cuando Perón
firmó los acuerdos petroleros con la California. Y ahí retomó eso de América para los americanos. Pues decía, no, pero son pueblos muy difíciles, tiene que ser más solidario, todo lo que decimos. Viste que yo te digo que Trump es medio peronista por la política económica. Sí. El resto todavía levanta muros, no construye puentes. Pero el acuerdo país-país por ahí nos permite recuperar el 100% de nuestra superficie y bueno, después veremos cómo sigue. Esa canción me vino justa, viste que tengo un programa a la noche los viernes, sí, que decía, la quiero compartida antes de vaciar mi vida. Sí. Ni Pimpi ni Guitia sabían de la canción, el único romántico el viernes en la noche. Cuenta. Pero vos viste lo que fue. Y Guitia que tiene la cartera cada vez más grande. Cada vez más grande. Sí, yo te decía, la prefiero compartida antes que vaciar mi vida y recuperar hegemonía en el Atlántico Sur, que la perdimos. La perdimos. Claro, ahí viene la discusión sobre los chinos. Estos instrumentos son una porquería, porque no lo hacen muchachos que entiendan de economía, son muchachos timberos. No son muchachos de trabajo, son muchachos timberos, de los dos lados. De los dos lados, pero está bien, ellos tienen derecho. El problema es que nosotros tenemos un timbero. Y no entienden de macro y piensan. Entonces hoy Milei te dice, me van a salir dólares hasta las orejas. ¡Ay, Milei! No se suponía que el peso era un excremento, ahora lo que te sale por la oreja es porque no sirve. Ay, Milei, porque el dicho no es dólares por las orejas, ¿sabes cómo es el dicho? Que te van a salir cuando estás constipado. Ah, mira. ¿Viste? Sí. Mirá, él lo adaptó. Pero no se supone que el peso era el excremento. Ay, Milei, ay, Milei, ay, Milei. Qué pavadas que decimos. Sobre esto es que vamos a reflexionar con nuestro invitado. Le vendemos porque el sistema capitalista hay que vender. Y tenemos 3 bloques para nuestro exministro de Economía, exministro de Defensa y una persona que yo aprecio especialmente. Hace rato que no lo veía, la última vez habíamos estado comiendo en el Puerto de Olivo. ¿Te acordás de eso? No sé. Habíamos estado comiendo en el Puerto de Olivo. Profe, ¿cómo anda? Muy bien. Anda bien en esta selección, ¿eh? Va a andar bien. Espero que sí. Sí, va a andar bien. Vale. Los radicales. Estoy luchando para eso. Muy bien. ¿Cómo está viendo la cosa, profe? A ver, va a empezar por la negociación con Estados Unidos, con Scott Bessent. Voy a marcar 3 cosas. La primera, que a mí no me gusta que opinen sobre nuestra política tributaria. Yo creo un gran error que la Argentina tenga impuestos tremendos sobre el agro cuando exporta. Creo que Scott Bessent es explicable que defienda a los farmers americanos, pero nosotros necesitamos defender a los productores argentinos, y yo creo que es verdad que si los dejan a los nuestros competir sin limitaciones, nos los llevamos puesto a todos. Así que ahí quiero marcar esa discrepancia que la he hecho varias veces, porque hay muchos en Argentina que proponen lo que propone Scott Bessent y yo estoy en la antípoda. Segundo, a mí yo no comparto la reflexión de Scott Bessent sobre qué tipo de cambio es correcto. Pero nosotros tenemos tipo de cambio muy manipulado por tasas de interés extravagantes, por cepos, y creo que la Argentina necesita un tipo de cambio competitivo, realista. ¿Por qué? Porque ahí se juega el futuro de nuestro turismo, de nuestras exportaciones, de la inversión, del empleo. Y yo priorizo eso sobre los manejos financieros de corto plazo. Y en tercer lugar, quiero decir que si uno tuviera que entender el núcleo de mis propuestas, yo no quiero ser un país mendicante, no quiero auxilios de nadie. Quiero que reganemos el prestigio y la autoridad de estar autónomos financieramente. Y eso se logra con políticas fiscales y monetarias serias, previsibles. Yo alguna vez hablé de un ministro célebre que es Víctor Molina, que es el ministro del BEAR, pero por una razón, no por volver a la historia, sino porque era un momento de extraordinaria confianza en el país. Y yo quisiera que nuestra ciudadanía y el resto del mundo volvieran a confiar con nosotros. Es verdad que es difícil después de 10 defaults, 5 confiscaciones de depósitos, pero retomar la confianza en nosotros mismos me parece fundamental. Y digo, lo hago no por cuestiones económicas solamente, lo hago por orgullo nacional. En el fondo, yo soy un nacionalista de fines y valoro mucho la autonomía y la afirmación nacional, y a mí me da vergüenza que andemos con la gorra pidiendo auxilio. Así que
Yo quiero que quede claro. A mí me molesta tener que estar pidiendo auxilio. Yo haría políticas para nunca pasar esa vergüenza. Eso es muy esencial. La autoestima es crucial en la vida personal, en la vida de los países. Y yo tengo muy alta la autoestima de mi patria y la mía personal para estar ahí arrastrándome. Así que quiero dejar en claro ese punto. Está muy claro, somos los dos nacionalistas, uno más popular que el otro, o no. Eso es lo que vamos a no, yo no discuto, yo digo que soy un nacionalista de fines, porque a veces los medios pueden ser discutibles. Lo que no se puede discutir es los fines. Yo me debo a mi patria y me debo de una manera muy profunda. Yo vengo a este programa y a la campaña descarnado. No tengo objetivos personales que gratificar. Vengo a servir a mi patria. Yo utilizo la palabra descarnado y la primera vez que la escuché fue cuando Bobbio operó. Exactamente. Vuelvo descarnado, dijo el viejo después de los quilombos que habíamos armado en Ezeiza. En este caso nos encontramos ahí, primero la patria, después tenemos la diferencia sobre el precio de la comida, pero no es un tema que vamos a plantear hoy, el tema de las retenciones y el aporte que tienen que hacer los dueños del campo en este momento. Pero coincido sobre el tema que cuando se metió con las retenciones en la Argentina casi que fue muy particular, pero no lo volvió a decir. No lo volvió a decir en el último tuit. No es un tema menor, porque yo creo que nuestra cadena agroindustrial, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, son muy vigorosas. Muy vigorosas. La capacidad que tenemos ahí es la vaca viva es más que la vaca muerta. De eso no hay ninguna duda. Entonces yo digo, no subestimemos ese enorme potencial. Y alguien me dice, pero usted es candidato por la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero como diría Sarmiento, yo soy del interior en Buenos Aires y porteño en el interior, soy argentino en todas partes. Y esa es una prioridad nacional, recuperar el vigor de nuestras exportaciones, el empleo, la producción. El país tiene que ser integrado. Si no es integrado, los problemas se reproducen. Gran parte del gran acierto a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, es que el país de una manera u otra, con muchas dificultades, saldó esa cuestión de los conflictos. Un país unido es muy importante. Es muy importante, por eso un gobierno de unidad nacional. Ya se asustaron en Crónica cuando dije, mira, el primer puesto ya está. Sí, ¿lo vi? ¿Lo viste? Sí. Pero el segundo puesto está discutido, entre Milei y todos los muchachos que se están presentando, entre los cuales está Ricardo. ¿Te gustó el rap que te hicieron sobre el peronismo? en la estación estuvo bien. Se asustaron dos veces. Esa la primera y la segunda cuando dije, cuando Esper empieza a hablar, esto termina en Milei, porque a mí Milei, en mi oficina, junto con Giacomini, me dijo que se habían separado de Esper porque sabían que la plata que recibía Esper en el año 19 era plata de dudoso origen. Así que no es que Milei pues decir, yo no sabía, profesor, usted. No, si lo dijiste en mi oficina, Milei. Así que si Esper llega a estar con ese trajecito naranja que ponen en Estados Unidos, sí. Pero ya va a empezar a hablar en el avión. Antes de subir el avión ya empieza a hablar. Y esto termina en Milei. Ahí se me miraba. Vos no porque te acostumbraste ya a estas cosas. Pero no, yo la otra estoy. Me miraba. ¿Cómo anda la campaña en Capital, profe? ¿Cómo anda? No, bien. Yo creo que yo no tengo los medios que tienen tanto el gobierno como el gobierno nacional, como el justicialismo, pero yo creo que nosotros tenemos una gran identidad con la ciudad de Buenos Aires. Recorremos mucho los barrios, yo hago una campaña muy tradicional, camino mucho las calles, me encuentro con la gente, voy a todos los medios, es decir, esta es la cuarta radio que estoy hoy. Estuve en Colonia, en Esplendid, en Rivadavia y ahora en Del Plata. O sea, me expongo mucho, porque yo estoy muy seguro de mi historia, de mis archivos. Uno puede coincidir o no conmigo, pero ha habido una gran coherencia histórica. Y yo soy un gran defensor de la ciudad de Buenos Aires, no solo de los ciudadanos, sino de los contribuyentes. El gobierno anterior le sacó a la ciudad mucho dinero y este gobierno nunca se la devolvió.
Y es un número enorme, son 7.000 millones de dólares. Esa plata, más aún, en el presupuesto no está la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, por eso hizo un escándalo el día de la sesión por ese tema. Digo, yo respondo no solo a mis conciudadanos, sino también a los contribuyentes de la ciudad, y subrayo eso. Esta ciudad se pagan muchos impuestos, es razonable que alguien los defienda. Es el rol que me he asignado, ser un gran defensor de la ciudad en materia de recursos que se distribuyen, y no pido nada del otro mundo, pido lo que la Corte estableció, que se respete el principio que está en la Constitución, y lo voy a defender con mucha firmeza, porque es verdad, los intereses míos son los intereses de los contribuyentes de la ciudad. Teniendo esto el marco nacional, pero yo soy diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y respondo a mis mandantes. Y como, está bien, es una campaña austera, como tenemos que ser, caminadora, está. ¿Cómo estás viendo que se están desplegando las fuerzas? Hay cantidad y decenas que se presentan, ¿no? Es cierto, en general yo veo poco, me cruzo con poca gente en la calle de otras fuerzas. Es verdad que creo que apuestan más a otra estrategia que la nuestra. La nuestra es muy de ir a ver al conciudadano, o sea, es nuestra forma de ser. Yo tengo una lista que la integra mucha gente joven, entonces, y yo tengo un buen estado físico, así que caminamos 25.000 pasos, o sea, no es que caminamos 2 cuadras. Bueno, para tener una idea, una vez caminamos, para la gente que conoce Caballito y Flores, de Avenida La Plata pasando hasta la Plaza de Flores, es mucho eso. Caminamos, vamos por una vereda, volvemos por la otra, o sea, hacemos ese esfuerzo. Eso, por supuesto, vamos a los medios y a veces vamos a la academia, o sea, al que esté interesado en escuchar en detalle nuestras posiciones. Hemos grabado una larguísima exposición en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política, en el Instituto de Política Económica, sobre los 14 bloques de nuestro programa. O sea, apuntamos a todos los públicos, estamos como los sacerdotes en el sermón, tenemos que hablar para el conjunto. Ahora, si vamos a un grupo intelectual, le hablamos digamos, los problemas en un nivel de detalle, pero le hablamos también al ciudadano común. Nuestras consignas tienen que entenderse por las pymes, por el empleo, por una seguridad muy importante. Nosotros creemos que la lucha contra el crimen organizado y contra la criminalidad común es muy importante. No hay libertad sin seguridad. Una virtud que tiene nuestro sistema político, con todos los defectos que tiene, es que no fue penetrado por el narco. Y tenemos que darle con este escándalo que hemos tenido, una enorme importancia a que eso no ocurra. Cuando el narco logra infiltrar el sistema político, estamos perdidos como país. Por eso yo le doy una enorme importancia a hacer un cordón profiláctico. Ahí no tiene que haber ninguna vacilación en la lucha contra el crimen organizado. Después hacemos mucho énfasis también, es conocida mi obsesión para que podamos tener empleo, nos tenemos que adaptar a la revolución de la inteligencia artificial. ¿Y cómo uno se adapta a eso? Con 3 vías. Con mucha inversión, con mejor educación y con mucho entrenamiento. Por eso hemos hecho leyes de aprendizaje, hemos propuesto proyectos de aprendizaje, siguiendo lo que hace Alemania, Holanda, de que los chicos desde los 16 años empiecen a poder ir a la fábrica y aprender dual, o sea, no solo en la escuela, sino también en el trabajo. ¿Vos sabés que eso no sé cuándo me contestó Galperín, así se llama, ¿no? El pibe de Mercado Libre. Vos sabés que yo tengo un mayoreo, cuando yo era alumno tuyo ya tenía el mayoreo de ferretería, lo sigo teniendo, de eso vivo. Tengo los galpones, 12 metros de alto, eso es lo que... Y entonces, en el mercado hay negocios que son negocios de humo, negocios de stock, de aire. ¿A qué se llama eso? ¿A qué? Cuando vos juntás las puntas. No es peyorativo, ¿eh? Una inmobiliaria es un negocio de aire. ¿Cuál es el stock de una inmobiliaria? No vas a pensar que compran los departamentos. No, claro. Juntá las puntas, comprador y vendedor. La bolsa hace eso. No es que es dueña de las acciones. En la bolsa se transa.
el mercado de Liniers. Bueno, ahora se llama Cañuelas, los consignatarios. Sí. Juntan las puntas. Pero aparte la publicidad es esa, juntar las puntas. Entonces, el productor te manda los animales, vos los rematás, cobrás y le das ¿a quién se lo vende? Al que quiera, al consumero, al exportador. En la economía hay muchos negocios de aire, o de humo, así se llama, que juntan las puntas, son los comisionistas. Después tenés comisiones. Este chico Galperín, que sabe lo que sabe, a mí nunca me dieron, me lo tuve que comprar yo donde estoy, con mi trabajo, y empecé de la nada. A él le dieron un terreno extraordinario en el mercado central, que yo iba a ser el anexo del puerto de Buenos Aires. El tamaño, vos no lo conocés eso, el tamaño que le dieron a ese lugar es extraordinario, el mejor lugar primero porque es el centro logístico por excelencia de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Pero ese lugar, yo quería ser el anexo del puerto de Buenos Aires, que te quedó chico. Y vas por Barcaza, por el Riachuelo. Ese lugar le dieron a Galperín, gratis, se lo dieron ahí, después de 29 años, paga acá, no, nada. Pero a su vez, a mí nunca me descontaron ningún impuesto, yo tengo que pagar todo. A este chico, bueno, no tengo problema que lo haga. Ahora, yo dije que él es un negocio de humo, ¿cuál es el stock que tiene? Y en vez de explicarme cuál es el stock que tiene, dice que no entiendo la inteligencia artificial. Por eso cuando hablaste de inteligencia, que esto es lo que viene... Y te cuento a vos, porque eso lo voy a dejar al profesor. La matemática vinculada con esto es de principios del siglo XX. El lenguaje es de principios del siglo XX. Y ayer salió un artículo de Terraño, buen pibe Terraño, es esos tipos que vos también lo tenés que... En Clarín, donde decía, bueno, yo en el año 85, ¿te acordás que hizo Argentina del siglo XXI? Y entonces decía... Esto es lo que yo escribí en el 85. Y esto es lo que está pasando ahora, o sea, 40 años después. Sí. Bueno, alguna de las cositas tenía que ver con esto. No es que... Tiene un lío en la cabeza este chico. ¿Y sabes qué es lo que me parece? Primero que explicá, Galperín, si tenés esto que no tenés. Porque si no, lo que haces es juntar la punta. En tu negocio llega el fabricante, el mayorista, le pone la mercadería y vos se la entregás a la otra punta. En el medio te quedás con una comisión extraordinaria. Que es mucho más que el 30% cuando... Después haces todo lo que sé, desarrollaste, todo lo que quieras. Pero stock no tenés nada. Ay, Galperín, vos sí que te gusta hablar con Milei porque los engañás tan fácil. Pero el problema que tiene es que no estudió cibernética. Mi generación es de las últimas que estudió cibernética, que tenía que ver con el hard y con el soft al mismo tiempo. Entonces hay una comprensión. Vos sabés que a veces le preguntás a los ingenieros electrónicos ¿por qué es la memoria? Y te empiezan la memoria RAM, la memoria... No me cuentes esto, contame qué pasa, por qué hay una memoria. ¿Por qué yo apago esto y de repente... Decime cómo funciona. Y se te queda mirando, y no saben. Y no saben. Ahí en la UADE tuvimos una mano, año 82. Claro, te enseñaban hard y te enseñaban soft. Después el soft avanzó. Y la inteligencia artificial, llegamos a esto, que se llama inteligencia artificial, obviamente que no es inteligencia, pero tiene mucho que ver. Y guardan datos, y buscan, y está a una velocidad extraordinaria. Porque claro, no hay resistencia, ya hay muy poca resistencia, porque lo que cambió es la resistencia de los materiales. Y la resistencia de los materiales te la dan las tierras raras, que no es tierra, es lo raro que está en esas tierras, por eso se llama... Ay, Galperín, qué manera de decir tonterías. Hiciste un negocio, no te estoy diciendo que no. Aprovechaste muchas cosas, pero no me contestaste si tenés stock o no tenés stock. Y si no tenés stock, el que no tiene stock, el negocio es de humo en el comercio. En el comercio y en la industria. Si no tenés stock, juntá las puntas. Y si juntás las puntas, te felicito. Pero es negocio de humo. Primera cuestión de la conversación anterior es el puerto de Buenos Aires. Yo creo que le devuelvan a la ciudad de Buenos Aires el puerto, que le devuelvan la IGJ, que le devuelvan la justicia, que le devuelvan el servicio penitenciario. En el fondo, estoy proponiendo reemplazar la ley Cafiero, que fue la ley después de la constituyente. Yo estoy proponiendo, pero eso me lleva a una discusión muy larga, pero digo, para la audiencia... Yo quiero que la ciudad de Buenos Aires sea un estado federal muy similar al resto de las provincias. Ese es el concepto que quiero transmitir. Segunda cuestión.
en inteligencia artificial. Yo quiero acá señalar tres cosas. Primero, no hay que enojarse con los cambios tecnológicos. Mucho en el mundo, hoy los premios Nobel de hoy de economía me dieron la razón. O sea, no, pero no digo que son los premios Nobel, digo que me dieron la razón en términos de la destrucción creadora, de la importancia de la innovación, de la importancia de ligar ciencia y técnica. Yo creo que lo de hoy es formidable leerlo. Estoy de acuerdo con vos. Eso es formidable, y ahí hay una vía. Argentina es el único país latinoamericano que tiene 3 premios Nobel en ciencia. Vos sabés que me llamó la atención la edad de los muchachos, y cuando leí lo poco que leí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es el documento que sacó la Academia de Ciencias. Si alguien no lo ha leído, son como 50 páginas. Pero sugiero su lectura porque uno aprende un montón de teoría del crecimiento económico, teoría del desarrollo económico. Los 3 autores van a ese tema y a tratar de explicar por qué el mundo crece tan rápido y ha progresado tanto. Pero quiero ir a la inteligencia artificial. Explícalo un minuto, tenés tiempo, tenés 8 minutos más. Ok, el mundo no creció muy poco hasta 1800, y a partir de ahí, está en el gráfico de la Academia, crece sistemáticamente a un ritmo extraordinario. O sea, lo más importante que yo creo de la experiencia mundial es que el crecimiento se concentra sobre todo en los más atrasados, en India y China. Y eso es muy importante. O sea, los países que más han progresado son los países más populosos y más pobres. Y ahí hay algo que es muy importante para la estrategia argentina. Ambos gigantes son muy complementarios de nosotros. Estados Unidos es muy sustitutivo a nosotros. La matriz productiva de Estados Unidos tiene mucho que ver con la nuestra. China e India no tienen que ver con nosotros. Son muy complementarios. Es una cosa muy estratégica lo que estoy diciendo, y hay que tener mucha lucidez para ver ese problema. Vamos a la inteligencia artificial, que me parece muy importante. Pero digo, del tema anterior, sugiero fuertemente la Academia, cuando presenta los premios Nobel, agrega un apéndice sobre por qué dio el premio. Son como 50 páginas. Justifica. Es extraordinario el documento que han sacado. Extraordinario. Ahora vamos a la inteligencia artificial. 3 cosas quiero decir. Primero, no hay conflicto entre el progreso y el empleo. El progreso en la agricultura, 95% se empleaba en la agricultura a fin del siglo XIX, ahora se emplea el 1%. Esa revolución fue más desafiante que la de la inteligencia artificial. Segundo, la inteligencia artificial requiere energía, requiere cobre, requiere litio, requiere muchas de las cosas que nosotros tenemos. O sea, hay pocos países que tienen los recursos naturales y tenemos el clima. La meseta patagónica es ideal para todos estos centros, este anuncio que se hizo. La Patagonia coincide la tenencia de energía, la disposición de energía y un clima frío, porque estos centros, las computadoras se calientan mucho, necesitan una temperatura ambiental como la de nuestras mesetas patagónicas, que además tenemos esa zona deshabitada. O sea, no es un lugar que tuviéramos gente porque no tenían capacidades productivas. Así que es enormemente, es una oportunidad inmensa para Argentina y hay que saberla tomar. Hoy, Carlos Regazzoni, un médico que fue director de PAMI, publica un documento que invito a leer sobre inteligencia artificial y salud. Él dice algo muy importante: la inteligencia artificial va a permitir alargar la esperanza de vida porque mejora mucho los tratamientos. Y él dice, tenemos que reformar la seguridad social, la salud, etcétera, porque si la gente va a vivir 15 o 20 años más, los sistemas de seguridad social se tienen que adaptar a la esperanza de vida. Digo, lo dice en un ambiente de gran expectativa. Yo, al revés del resto, yo soy muy esperanzado. A ver, Guillermo, yo creo que la Argentina tiene una inmensa oportunidad. No es todo ese pesimismo que hay. Estamos lejos de los escenarios bélicos. Tenemos el mejor acuerdo atómico con Brasil de salirnos del escenario bélico. No tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos religiosos. Somos socios de nuestros países vecinos. Tenemos una oportunidad inmensa si nos ordenamos, si hacemos cosas de sentido común. Yo no pido cosas raras. Yo creo que el preámbulo de nuestra Constitución, cuando Alberdi y Juan María Gutiérrez lo escriben, dicen una cosa muy importante: contribuir a la unión nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior y asegurar los beneficios de la libertad, y hacen algo que choca, pero que a mí me parece muy bien: invocamos a Dios, fuente de toda razón y justicia. Esa es nuestra historia, a esa es la que vengo a reivindicar, y por ese programa yo soy candidato. Por el programa de la Concordia, de la Unión Nacional, de la Constitución Nacional, por respetar nuestras instituciones y por hacer de la integridad y de la buena conducta un patrón vital en la vida política argentina. ¿Sabes qué falta? Porque me dice, che, ¿por qué siempre sugerí que López Murphy sea presidente del Banco Central? Y he hablado con él, yo alguna vez, hace mucho que no hablo. A ver, suponete que te piden que seas presidente del Banco Central y tenés libertad para trabajar, obviamente, ¿no? De eso estamos hablando. Si no, no tienes, ni siquiera nos ponemos la camiseta para levantarnos, si no tenés libertad. Somos de esa generación donde de verdad es el libre albedrío entre nosotros, disciplinados, pero siempre de acuerdo a las convicciones. ¿Cómo sería tu política monetaria? Yo creo que, olvidémonos de la posibilidad que haga ese... No, yo no me olvido. Desempeña esa responsabilidad. Yo nunca me he negado a nada que mi patria me ha demandado. Eso... Todo el mundo sabe que si mi patria lo necesita, dispone de mí. Pero yo tendría una cosa muy clara. Yo no habría cepo, no habría eso. Flotaríamos, compraríamos dólares todos los días, no venderían ni timbiarían los términos. Las timbas se acaban, ¿sí?, en el Banco Central, y no le daría apoyo a la tesorería. Yo haría algo como hacen los peruanos. Los peruanos han tenido los presidentes en la cárcel. Acaban de sacar el presidente, en Perú no se mueve nada. El presidente del Banco Central hace 20 años que está. Es un personaje. Lo mismo cuando se hace la transición en Chile del gobierno militar a la democracia. En lo que se ponen de acuerdo es en la presidencia del Banco Central, que se la dan a Andrés Bianchi, que era el economista jefe de CEPAL. Decime dónde pondrías la hoja en blanco. ¿Cómo trabajaríamos con la tasa de interés? No, yo no creo, yo nunca creo que sea bueno tener tasas extravagantes de interés. La tasa de interés en todos los modelos de crecimiento se parece a la tasa de crecimiento de la economía. No puede estar muy lejos de eso. Cuando hacemos cosas lejos de eso, lo que estamos haciendo es volviéndonos impagables. Por eso yo sería muy disciplinado. Alguna vez dije que yo quería, lo dije en la campaña del 23, que yo quería que adoptáramos el programa de responsabilidad fiscal de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos en el 2000 dijo, Chile tiene que tener un superávit de 1,5. Y lo dije con cierta astucia. Valdés, el que había ideado eso para Ricardo Lagos, era el director del hemisferio occidental. Yo creo que el presidente Milei cometió un inmenso error al descalificarlo a Valdés porque había sido ministro de Bachelet. Ese fue un enorme error. Valdés era un gran funcionario. Ahora, el que está a cargo es un hombre muy preparado, pero era muy importante que reconociéramos no solo la aptitud técnica de Valdés, sino esa idea que tuvo de reglas fiscales permanentes. Fue lo que hizo Fernando Henrique Cardoso, que después el gobierno que lo siguió lo respetó. Todo el tiempo. Vos sabés que ese Lagos fue el que planteó la invasión en la Argentina cuando me tocó cortarle el gas. Lo que quedó en su memoria, pero viste que los chilenos son queridos y a veces hacen estas cosas. Pero bueno, nos tocan estas cosas. Vos te tocó ser ministro de Defensa también. Yo tengo una idea, no sé si tengo tiempo. Y ahora va a entrar Chiche en cualquier momento. Bueno, pero va muy rápido. Yo creo que el mundo celebra la paz en el Medio Oriente. Una cosa muy importante es que para estabilizar la paz hay que tener una fuerza multinacional. Yo he propuesto públicamente que esa fuerza, por supuesto, 3/4 va a tener que ser árabe, 1/4 debería ser sudamericana, con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Argentina. Tenemos la experiencia, la preparación y somos pueblos que no tenemos conflictos raciales o religiosos, convivimos con todos. Y yo creo que estabilizar esa zona, en lugar de ir a plantear con la gorra qué necesitamos, ir a decir, los sudamericanos estamos listos para contribuir a la paz y al cumplimiento de las resoluciones del 48, que es el punto 19 y 20 del acuerdo. Exactamente, el punto 19 y 20 del acuerdo. Muy bien, estamos muy contentos con la paz en Medio Oriente, estamos muy satisfechos, creo que vamos a un lugar que lo venimos planteando desde mucho lugar, este occidente ampliado, que básicamente tiene como ordenadores al Papa, en su momento Francisco, ahora León,
a Putin y a Trump. Y en eso la Argentina es Occidente, en este Occidente ampliado tenemos que recuperar nuestra presencia en el Atlántico Sur. Te agradezco mucho. Cuando puedas nos damos una vuelta. Te va a ir bien en la elección. Te vas a llevar unos cuantos votos, porque lo que están discutiendo ahora es quién sale segundo. No, pueden ser los gobernadores o puede ser Milei. Primero ya se sabe, primero sale el peronismo. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias.